Viernes 22 de marzo de 2024, episodio número 514 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema en los fuertes combates que se realizaron en los meses de enero, febrero y marzo de 1986 en las montañas del Valle, del Cauca y del Quindío, pero fundamentalmente en el Valle, entre tropas de la Tercera Brigada reforzadas con la Décima Brigada y narcoterroristas del autodenominado Batallón América del M-19. Este es otro de los episodios que tiene mucho que contar, mucho que narrar, porque el narcoterrorismo comunista se ensañó contra estas regiones en un área donde el M-19 tuvo bastante raigambre debido a que la mayoría de sus fundadores eran exintegrantes de las FARC que habían delinquido con las FARC en esa zona y conocían muchos contactos tanto del Partido Comunista como de las guerrillas liberales y del narcotráfico. Este es otro episodio de los que poco se ha escrito y hoy los delincuentes del M-19 llegaron a ser hasta presidente de la República, senadores, ministros, comisionados de paz, embajadores, y al país se le olvida, por eso aquí se lo recordamos, quiénes eran y qué hicieron. Adelante, mi colega. ¿Qué fue el Batallón América del M-19, coronel? Bueno, el Batallón América del M-19 se puede resumir en un grupo de delincuentes organizados por el M-19 y los partidos comunistas de varios países, de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, entre otros. Y se dedicaron a hacer un trabajo largo desde comienzos de los 80, donde la ligación obviamente era el narcotráfico, para conformar una coordinadora continental armada que en cada país se tomara el poder, hiciera una unificación de lo que ellos llamaban el criterio bolivariano, o sea que el invento de Chávez no es nuevo ni de las FARC tampoco, siguiendo un poco el ejemplo del Farabundo Martí y del Frente Sandinista de El Salvador. Y pues trazaron sus propios planes, mientras con el señor Belisario Betancur hablaban de paz y amor, estaban organizando este grupo terrorista. Uno de los primeros intentos que hicieron fue, con los comandos que habían entrenado, pretender asaltar el batallón Cisneros en 1985 y a los 20 días se lanzaron en la loca aventura de tomarse el Palacio de Justicia y someter al presidente débil, laxo e incompetente Belisario Betancur. Pero no les funcionó eso, entonces el siguiente paso fue activar esta estructura terrorista denominada Batallón América para actuar contra la institucionalidad colombiana y buscar lo que quiso toda la vida el terrorista Carlos Pizarro León Gómez, que era separar el occidente del oriente del país y del centro del país, desde Cajamarca hacia el occidente y de Cajamarca hacia el oriente. Y uno de los grandes proyectos de gran inteligencia del señor Pizarro era destruir el puente de Cajamarca, que era el único punto de unión por ese lado, y bloquear el paso por el eh, occidente del Tolima, en la zona de el Líbano con salida a Manizales. Esos eran los grandes planes de desarrollo que tenían los narcoterroristas del M-19 contra Colombia. Coronel, ¿por qué la revista Semana refirió en abril de 1986 que se desarrollaba una gran ofensiva en el Valle del Cauca contra el M-19? Bueno, mi coronel, miremos un poco cómo estaba el M-19 y luego miremos cómo la revista Semana lo escribe. Resulta que el M-19 estaba demostrando con esa farsa que estaba engañando al país porque mientras hablaba de paz, estaba planeando asaltar un batallón y asaltar el Palacio de Justicia y al mismo tiempo crear una organización internacional terrorista, o no planeando crear, no creándola. Ese batallón América se repartió la zona de delincuencia con unas milicias urbanas y rurales, especialmente en Cali y alrededores. Cayeron los bandidos Ospina y Fayad,
uno en Cali y el otro aquí en Bogotá, en operaciones urbanas de la fuerza pública. Y se comenzaron a destacar en el M-19 los narcotraficantes y terroristas Carlos Pizarro, Gustavo Arias alias Boris, el terrorista Marco Chalita y otro delincuente que era muy audaz de nombre Libardo Parra Arias alias Oscar. Como tuvieron el fracaso en el Palacio de Justicia y el Batallón Cisneros, se lanzaron a la aventura de con el grupo narcoterrorista internacional Batallón América tomarse Cali, ese era el plan. Y hasta el señor Pizarro trató de entrar a la ciudad de Cali, fueron muy fuertes los combates que hubo allí. Eso lo que hizo fue multiplicar el terrorismo comunista en el Valle del Cauca, Quindío y el departamento del Cauca. De igual manera, se evidenció nuevamente que a pesar del golpe que sufrieron en el Palacio de Justicia, siguieron trabajando con Pablo Escobar y con otros carteles de las drogas para traer más armas y en contacto con las dictaduras de Cuba y Nicaragua y ya no con eh, Torrijos, ya no con Torrijos en Panamá, sino con el señor Noriega, que era otro delincuente igual a ellos. Y finalmente hicieron ya un ensayo de guerra regular, porque hubo combate ya con posiciones fijas y morteros, ametralladoras, y el ejército tuvo que combatir contra ellos en varios sitios, e inclusive aquí ya vimos algunos casos en operaciones completamente regulares con artillería, fuerza aérea y maniobras de caballería y infantería. Entonces, por esa razón, el periódico, la revista Semana publicó que todo ese esquema que se estaba desarrollando era una gran ofensiva, que había mucho triunfalismo del M-19 que decía que estaba derrotando el ejército, pero la gran fortaleza de este grupo criminal era la propaganda, la publicidad y la organización que han hecho en la ciudad de Cali, el terrorista Antonio Navarro y otros bandidos, de una organización popular que llamaban o los campamentos de paz. Y allí, por ejemplo, en el barrio Siloé de Cali, había unas bandas criminales que andaban de civil, patrullaban la zona, salían a secuestrar de noche, a atracar, y habían construido todo un emporio de guerra urbana. Entonces era una guerra permanente. La tercera brigada hacía allanamientos diarios, capturaba a muchos delincuentes. Hubo muchos enfrentamientos en esa zona y varias personas perdieron la vida. eh, y el M-19, por medio de sus propagandistas, denunciando internacionalmente supuestas violaciones de los derechos humanos para que le sacaran el ejército de esa zona. Así que cuando vemos que otros grupos terroristas hacen eso, es que eso viene de larga data y ha sido la misma lectura y la misma mentira. Y fuera de eso, la reconstrucción de una verdad amañada que ha contado con la complicidad de quienes el gobierno nacional contrata para que le escriban y terminan es haciéndoles un culto a la personalidad de todos estos narcotraficantes y terroristas. ¿Por qué los obispos de Colombia aseguraron al unísono que los grupos subversivos y la venta de votos amenazaban las elecciones de 1986? El país estaba muy polarizado. El señor Pablo Escobar acababa de matar al ministro de Justicia, Lara Bonilla. Eh, Belisario Betancur había aprobado la extradición de un poco de bandidos de esos. Se había descubierto el laboratorio de Tranquilandia de las FARC. El M-19 ha intentado tomarse el Palacio de Justicia y el Batallón Cisneros. Ahora estaba desarrollando esta guerra en Cali. Y los políticos corruptos, como siempre, en la pelea entre el señor Galán, el señor Gómez, el señor Barco, en otro mundo completamente diferente dedicado a hacer politiquería y nadie daba respuestas. Vimos ayer, en el año 85, el Congreso de la República pasó a la historia como el de mayor ausentismo en el año 85 en toda la historia de esa desprestigiada corporación. Y habían incautado un poco de armas nuevamente en el Pacífico a los bandidos del M-19. Los obispos que tienen pues como una especie de red de inteligencia en todo el país
recibían reportes muy negativos de todas las parroquias y por eso en una conferencia episcopal realizada una semana antes de las elecciones pusieron el dedo en la llaga y dijeron, mire, tenemos información de que la compra de votos está disparada. Así es de que todos esos senadores y hasta el presidente que ocupó el cargo, pues sobre él pesa una grave denuncia de los obispos que conociendo el, la dinámica de cómo es la corruptela en Colombia, pues uno tiene la conclusión de que es cierto lo que decían los obispos. Y de otro lado, porque ayer lo veíamos que el, el M19 para imponer su criterio, para imponer sus puntos de vista, había intentado volar a Corabastos, cometía un poco de actos criminales en distintas partes, estaba disparado el reclutamiento, eso también lo denunciaron los obispos, y las FARC de Casaverde controlando el país con el señor Álvaro Leiva Durán que iba y venía de mensajero y de estafeta y de multiplicador, y una comisión de paz integrada por un poco de gente que lo único que hacía era darles publicidad a los bandidos. Entonces, la situación estaba muy, muy difícil y no tenía claridad, por eso los obispos advirtieron esa condición en que se iban a realizar los comicios. Mi coronel, ¿cuál fue la actitud del narcoterrorista Carlos Pizarro León Gómez, cabecilla principal frente a la suerte del niño Jacinto Satizábal, de 14 años, reclutado por los delincuentes, quien resultó herido en combate contra el ejército? Pues este es uno de los múltiples casos de menores de edad que pasó cuando el padre de la hoy ilustrísima y defensora de derechos humanos, senadora María José Pizarro, y de los propagandistas del M19, comenzando por Petro, que dicen que Carlos Pizarro era una gran persona, era un gran líder. Aquí vemos la calidad de bandido y la calaña de bajezas que tenía este sujeto. Este niño era un campesino de ahí de la región del Valle, reclutado a los 14 años por él, por Pizarro, porque le fascinaba reclutar niños. No sabe uno con qué intenciones, ¿no? Pero de pronto, conociendo las inclinaciones del tornillo rosada, ya uno sabe qué es lo que les gusta a sus bandidos. Entonces, este muchacho terminó herido en uno de los combates que hubo y Pizarro lo que dejó en el camino, en lugar de ordenarle a algún grupo de guerrilleros que lo sacaran a algún área urbana o donde lo pudieran atender, lo dejó tirado en el monte, lo dejó tirado, dejen ese ahí que se muera. Y ese muchacho con una pierna herida se le gangrenó y los campesinos que lo encontraron fueron los que lo sacaron al primer poblado y lo entregaron a las autoridades. Y entonces ya la tercera brigada asumió el, el asunto y fue llevado a la clínica Valle de Lili, donde le amputaron la pierna. Quedó un niño de 14 años con una pierna perdida, casi pierde la vida, y los bandidos que lo han engañado y lo han metido a la guerra en cabeza del terrorista Carlos Pizarro Los Gómez, lo que hicieron fue dejarlo tirado en el monte. Entonces, este es otro hecho de los que nadie habla y hoy los señores del M19 son la maravilla, son los negociadores de paz y son los que nos van a traer maná y miel por raudales a los colombianos. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la actitud del narcoterrorista Carlos Pizarro León Gómez, cabecilla principal del frente a la suerte del niño Jacinto Satizábal, de 14 años de edad, reclutado por los delincuentes, quien resultó herido en combate contra el ejército? Es lo que acabamos de decir, que el niño quedó herido y Pizarro lo dejó tirado en el monte y si no es porque unos campesinos lo encuentran, ese Ah, muchacho ok. hubiera muerto. ¿Cómo informó el diario La Nación de Costa Rica los hechos de violencia que perpetraban el Partido Comunista y sus brazos armados contra el proceso electoral de 1986 en Colombia? Pues el 5 de marzo, en un cable internacional de la agencia AP, que circuló en muchísimos medios internacionales, el periódico La Nación de Costa Rica
publicó una nota en la cual dice que la situación era muy compleja en Colombia, que en una vereda que se llama San Antonio, cerca de Cali, había habido un combate tan violento en el municipio de Jamundí exactamente, en el cual habían caído 40 terroristas del M-19, 6 campesinos y un soldado, y que esos delincuentes eran parte del autodenominado Batallón América del M-19 y que ese grupo había iniciado con 500 delincuentes de varios países que estaba desafiando la institucionalidad y que pues en esos combates ya habían caído varios terroristas entre esos 40. Mi coronel, ¿cuál fue el relato de la terrorista ecuatoriana Luz Estela Navas, integrante del autodenominado Batallón América, en entrevista con los medios de comunicación en Cali, luego de ser capturada por tropas de la Tercera Brigada en esa misma ciudad? Bueno, para esa época estaba anunciada la visita del Papa a Bogotá, Colombia, el Papa Juan Pablo II, sí. Y el M-19, igual que hicieron los bandidos de las FARC después con el otro Papa, con Francisco, pidieron que el Papa los atendiera en audiencia como víctimas de la violencia en Colombia. Entonces, pues el escándalo fue mayúsculo y se corroboró más porque la terrorista ecuatoriana Luz Estela Navas, que es estudiante de ingeniería electrónica en el Ecuador, se vinculó al grupo Alfaro Vivo Carajo con otros terroristas ecuatorianos que venían a entrenarse como guerrilleros para ir a formar su propia guerrilla en el Ecuador y para ser parte de la continentalidad bandoleril que había promovido el M-19. Entonces, esta delincuente fue capturada por el ejército en una de esas operaciones y relató, entre muchas cosas, que la desmoralización era total, que de 12 bandidos que han llegado con ella habían muerto 9, inclusive el compañero sentimental, que el M-19 los había engañado, que les había prometido era hacerles un curso de formación guerrillera y lo que ha hecho meterlos en combates, que pues lo que ella veía era que el ejército era absolutamente superior en capacidad militar a ese grupo criminal y que poco a poco eh, el ejército los destruiría, pero que de paso le harían mucho daño al país. Dio los nombres de los cabecillas que estaban allá, explicó cómo era el régimen interno, que tenían que era de terror, agregó que andaban muy mal de habituallamientos y logística, y predijo que eso iba a ser un fracaso. Además, le pidió perdón al pueblo ecuatoriano y anunció que jamás volvería a pensar en ser guerrillera porque se dio cuenta que eso era una farsa y dio a entender que ahí estaban metidos con el narcotráfico. ¿Cuál fue el revelador testimonio del terrorista peruano Amílcar Trujillo, alias José, miembro del autodenominado Batallón América del M-19, respecto a la forma como los delincuentes del M-19 obligaban a los bandoleros a combatir contra las fuerzas militares de Colombia? Bueno, este muchacho era miembro del grupo Tupac Amaru, que también envió miembros a integrar el terrorismo con el compromiso de que luego el M-19 fuera a combatir en Perú contra las autoridades peruanas. Y relató que muchos de sus compatriotas habían caído en combate, que estaban pasando una situación de hambre terrible, que no tenían ninguna garantía de seguridad por parte de los bandidos del M-19, que los habían engañado porque también les habían dicho que venían a hacer una especie de curso guerrillero y los han puesto a combatir contra un ejército que era eminentemente superior. Y de remate hizo la revelación que a todos esos menores de edad que reclutaban, los drogaban todos los días para que salieran a combatir decididos y que inclusive a los adultos como él le habían propuesto que también se drogara
que él en el grupo terrorista en el Perú había recibido un entrenamiento muy básico, que no tenía todavía las capacidades para combatir y que en medio de semejante operación militar le habían puesto a manejar un fusil FAL del que a duras penas había aprendido a dispararlo, pero no tenía la pericia ni el entrenamiento suficiente para operar con esa arma y combatir contra un ejército que le llevaba la de ganar. Entonces, eso puso de manifiesto que esa organización internacional estaba articulada por partidos comunistas y por dirigentes que se movían por el continente, que el plan era petaquearse todo el Sudamérica con apoyo de la narcodictadura cubana y el narcotráfico, las complicidades de Noriega en Panamá y de Ortega en Nicaragua, pero que de ahí a que lograran su proyecto estaba muy lejos porque les faltaba mucha cualificación. Y lo más triste, que drogaran a los niños para hacerlos combatir. Entonces, nada de raro que a este niño Satizábal también lo drogaron y después de drogado lo dejaron tirado ahí en el monte. Entonces el componente ecuatoriano y peruano terminaron diezmados. Sí, claro, que quedó completamente diezmados, civilizados y fuera de eso quedó en público quién era el terrorista Carlos León Gómez, corrijo, Carlos Pizarro León Gómez, y no el héroe que nos quieren pintar hoy, que hasta el señor Petro, el día de su posesión, puso a la hija en memoria de él a que le colocara la banda presidencial cuando los antecedentes de este criminal son atroces como lo estamos viendo. Mi coronel, ¿por qué desertaron los terroristas Luis Balanta, Luis Rivera y Luis Díaz, los Luises, integrantes del autodenominado Batallón América en pleno desarrollo de las operaciones ofensivas que ejecutó el ejército contra la agrupación criminal? Pues el 22 de marzo, año 1986, el periódico El Tiempo sacudió la opinión pública colombiana e internacional con ese titular y con esa crónica elaborada por el periodista James Arias, que dijo que por fusilamiento de un niño que se comió una panela desertaron tres guerrilleros y publica las fotos y los nombres de los tres. Ahí están. Está Daniel Rivera, alias Iván, de 26 años, se ve que es un indígena, campesino indígena. Luis Eduardo Balanta, alias Jonathan, de 18, muchacho afrodescendiente. Y Alejandro Díaz, Alex, otro de rasgos indígenas, de 22 años, que desertaron del autodenominado Batallón América en el 2019 y que confesaron en rueda de prensa realizada en la plaza de armas del Batallón Pichincha en Cali, de la brigada, las razones por las que habían desertado y explicaron que ellos se habían volado el M-19, estaban aguantando hambre, que los pocos abastecimientos que llevaban eran muy limitados y que un niño, 13 años de edad, ya han reclutado ellos, ya no, de 11 años, perdón, no de 13, sino de 11, que se comió media panela del colectivo que la guerrilla le ha encargado llevar. Entonces, cuando pararon a cocinar, le pidieron la media panela y el muchachito no le entregó. Entonces, que el propio Carlos Pizarro, el papá de la honorabilísima y transparente senadora, ordenó que lo asesinaran. El niño fue amarrado a un palo y uno de los bandidos del M-19 se le acercó con una capucha puesta para que no lo identificara y le disparó directamente a la cabeza, regañándolo para que levantara la cara y confesara antes de morir que sí se había robado la panela. Ese hecho ocurrió en la vereda El Diamante, cerca de Cali. Eso es ahí en la cordillera donde llaman los farallones, comienzan los farallones. Y luego indicaron que a ellos los había reclutado para el M-19 el ilustrísimo hoy esposo de la señora Vivian Morales y enemigo número uno de Petro, que publica una cantidad de documentos a cada rato y que los miembros de la reserva son contentos reenviándolos porque habla mal de Petro. Y relata que este sujeto se movía entre México y Bogotá y que era el enlace directo
del terrorista Antonio Navarro con las milicias de Cali, ya que recordemos que Navarro había sido herido en un atentado que le hicieron los mismos bandidos del M-19 para eliminarlo en una cafetería en Cali. Entonces, el relato sigue de estos jóvenes, dicen quienes los manejaban, indicando que tras la muerte de Álvaro Fallada aquí en Bogotá, quedó de jefe máximo del M-19 el terrorista Carlos Pizarro, que con él andaba por allá el Marco Chalita, que ha sido un terrorista comunista de toda la vida de las FARC, y que no sabían si Rosenberg Pavón y Vera Grave estuvieran ahí. Eh, Dicen que de los 500, o informaron en ese momento, que de los 500 bandidos que han iniciado con el Batallón América, entre muertos, enfermos, heridos y desertores, habían perdido más de 400 y que lo que ellos vieron en la última reunión de bandidos que hubo en un campamento era que ya no quedaban sino 80. Entonces, que por eso se han ido, que el trato era muy malo para los jóvenes y explicaron la forma como en las comunas de Cali, donde los han reclutado a ellos, estaban trabajando unos equipos de incorporación al M-19 eh, y los estaban llevando a muchos jóvenes. Entonces, que de esas milicias que tenían en Cali, estaban reemplazando, o con esas milicias estaban reemplazando a los que perdían en combate. Una cosa atroz y no lo cuenta nadie. Afortunadamente están los recortes de prensa, los nombres propios y las fotos, para que no digan que son inventos de la CIA o de la derecha, o que eso es el uribismo, que es el paramilitarismo, y no todos esos disculpas baratas que tienen los comunistas. Pero lo cierto es que aquí están las pruebas de que el daño que le hicieron a Colombia fue muy grande y que a los colombianos se nos olvida, y por eso la memoria histórica toca estarla retrotrayendo permanentemente para que no quede en el cajón de los pésimos recuerdos. ¿Cuál era el siniestro plan del M-19 contra el proceso electoral de 1986 y cuál es el argumento para la osada acción narcoterrorista? Este es otro hecho que, sumado con lo que veíamos ayer y lo que estamos viendo hoy, nos damos cuenta de la perversidad que tenían Pizarro, Navarro, Lucio, Chalita, Vera Grave, unos criminales, pero de la peor laya, y con una intención de destruir el país a como diera lugar y manipulando a un montón de gente como aquí. Esta foto la publicó el periódico El Tiempo también 2 o 3 días antes de la elección del 86, que como ya dijimos estuvo salpicada de todo tipo de dudas y de suspicacias y de realidades. Y están los nombres de 19 terroristas urbanos que fueron capturados por la Brigada 13 en Bogotá, a quienes le decomisaron una gran cantidad de armamento, documentos y planes. Y uno de los planes más atroces que tenían era que el día de la elección tenían el plan completico para meterse a destruir tanto la gobernación de Cundinamarca, que quedaba en el centro de la ciudad en esa época, todavía no se había pasado para la calle 26, como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el asalto a los vehículos de transporte de valores que se movieran en determinados sectores de Bogotá que ya tenían ubicados. Y esa cuadrilla la habían bautizado disque Héroes del Palacio en memoria de los terroristas que murieron el día que asaltaron el Palacio de Justicia. También tenían el plan de colocar otras bombas en supermercados, centros comerciales y áreas administrativas del gobierno donde se iban a instalar mesas de votación. O sea que el plan era masacrar un montón de gente que estuviera votando ese día y causar el impacto más grande de que el M-19 estaba en rebeldía y que la pérdida que habían tenido en el Palacio de Justicia y que las pérdidas que estaban teniendo en el Cauca y en el Valle no los amilanaban y que ellos seguían con su propósito de tomarse el poder. Esa era la mente brillante del señor Carlos Pizarro León Gómez, del señor Antonio Navarro y de los demás bandidos que lo acompañaban en ese momento y que ahora son los adalides de la democracia en Colombia. Y coronel, por otro lado,
¿Cuál era el plan del M-19 con las armas decomisadas al grupo narcoterrorista en el municipio de Iscuandé, en Nariño? Bueno, pues mi coronel, es que parece como si fuera una sumatoria de una pesadilla. Resulta que la Armada Nacional y la policía en el municipio de Iscuandé, en Nariño, incautaron una lancha con una cantidad de armas y unos bandidos y determinaron que esas armas eran traídas nuevamente desde Europa vía Panamá por bandidos del M-19 para reabastecer las cuadrillas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaban tanto dinero? Porque eso no era gratis, eso cuesta plata. Pues naturalmente el narcotráfico, porque si estaban todos, como se ve, comprometidos en todas estas acciones criminales y los principales cabecillas metidos en eso, pues uno deduce que tenían una organización paralela de finanzas y logística dedicada a contactar los carteles de la droga y que el señor Pablo Escobar le siguió aportando recursos por el gran favor que le hicieron de desaparecer todos los expedientes en el Palacio de Justicia al costo que ya sabemos. Entonces, ahí con motivo de eso, fue capturado el hijo de Andrés Almarales, uno de los terroristas que murió en el Palacio de Justicia, y eso también condujo a otras capturas en barrios de Bogotá y más desarticulación, pero como vemos, al poquito tiempo comenzaron con La Paz y el señor Barco y luego Gaviria y salieron todos de la cárcel, terminaron de constituyentes y ahora y luego de embajadores y de cónsules y ahora hasta de presidentes de la República. ¿Cómo sucedieron los hechos de combate entre las tropas del Ejército Nacional y narcoterroristas del M-19, cuyo saldo fueron 19 muertos? Esa fue una de las múltiples operaciones que hubo contra el M-19 en el Cauca. Murieron varios militares y varios bandidos y es diferente a la de los 40 que informó obviamente el periódico costarricense días antes. Aquí fueron combates del Batallón Colombia contra una de las cuadrillas del M-19 y allí perdieron la vida el cabo Víctor Hugo Méndez, un suboficial que era muy distinguido, tenía, a pesar de su joven existencia, tenía ya varias especialidades de combate y era distinguido, era un combatiente neto. No llevaba sino con 4 o 5 años en el ejército, pero ya había hecho varias especialidades. Y varios soldados, eh, entre ellos John Moreno Albán, eh, John Moreno, Albán de Jesús Arcila, Wilson García, Ramiro Cañas, Julio Amaya, José Manuel Castillo, quien murió en la clínica después de que lo llevaron herido. Y también resultaron heridos el teniente Luis Barrera y los soldados Henry Arismendi, Didier Giraldo, Henry Piedradita y el soldado Alfonso Martínez. Entonces, como vemos, por un lado, por el ejército hubo varios, 4 o 5 muertos y de los bandidos 14. Pero la situación siguió, los combates continuaron y simultáneamente en otras partes del país la guerrilla también estaba atacando porque eran oleadas permanentes. Y el país no salía del asombro de que mientras los terroristas estaban destruyendo por todo lado, los políticos estaban dedicados a la campaña y el señor Galán se convirtió en el epicentro de la figura nacional por su rebeldía y porque no se acogía al Partido Liberal, porque él también le iba a hacer contrapeso a Virgilio Barco, ya que no se quiso unir con el Partido Liberal en esas elecciones, y que él iba a vengar la memoria de este señor Lara Bonilla, combatiendo como fuera al narcotráfico. Eh, entonces, era una situación muy enredada para Colombia y como siempre la clase política y los dirigentes inferiores al reto y preocupados por sus cargos, mientras jóvenes como este cabo Hugo Méndez entregaban su vida en defensa de la institucionalidad que terminaba era sosteniendo a esa caterva de sujetos de dudosa moralidad
que estaban más empeñados en sus intereses politiqueros que en realmente el destino de Colombia. Este cabo era una persona muy distinguida, fue de los primeros seleccionados enviados al Sinaí por sus grandes logros en la carrera y de regreso eh, se había reincorporado a su batallón de combate y estaba combatiendo contra el M-19. Era un muchacho que había nacido en 1960, tenía ya 25 o 26 años, y era natural del municipio del Espinal, Tolima. Eso a grandes rasgos fue lo que ocurrió en esos combates. Coronel, con el mayor respeto, guardemos un minuto de silencio en memoria de todos los colombianos y los héroes de nuestras Fuerzas Armadas que fueron asesinados por los narcoterroristas del M-19 y otros brazos armados del Partido Comunista. Enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a fuertes combates de la Tercera Brigada contra terroristas del autodenominado Batallón América del M-19. Bueno, la reflexión más importante que nos queda aquí de este ejercicio es la osadía de estos bandidos, la doble moral que tenían y la decisión que habían tomado de arriesgarse a lo que fuera en esa empresa criminal que era absolutamente suicida. El asalto al batallón Cisneros, que lo estudiamos ya hace como un año y medio aquí, un hecho completamente suicida. Iban a meterse 30 terroristas a una unidad donde había más de 700 hombres armados. Eso porque no era hacer una incursión de sorpresa y causar unas bajas, sino pensaban era tomarse el batallón y secuestrar al comandante y, y negociar desde ahí con el gobierno una especie de rendición, lo cual era una locura. Eso indica que actuaban drogados, inferiría que actuaban drogados. Luego lo del Palacio de Justicia, que fue otra locura, meterse allá pensando que el presidente iba a llegar a sentárseles y a someterse, pues era algo suicida también. Y esto de meter 500 bandidos sin ningún entrenamiento, revueltos y sin ninguna organización ni planeamiento, para enfrentarse a un ejército experimentado y con mejores medios, y reclutando niños y extranjeros y mujeres, y llevándolos de carne de cañón, pero en el paso del camino dejando una estela de sangre y de terror, pues eso indica que el M-19 era un grupo criminal que estaba empecinado en destruir a Colombia, que tenía unos nexos fuertes con el narcotráfico que le financiaba la adquisición de las armas y que muchos de sus integrantes se convirtieron en mentirosos
expertos habilidosos para producir propaganda y causar impacto con acciones sorpresivas en las ciudades, mientras paralelamente hacían esto en el campo, pero que definitivamente era una agrupación que iba camino a la desintegración y que lo que le hizo el señor Barco al final de su periodo fue sacarlos del anonimato y legitimarlos y dejarnos semejante problema que hoy tenemos gracias al señor Barco y a Pardo Rueda, que los legitimaron porque lo que han debido es dejar que las fuerzas militares los arreglaran más y luego los que quedaran vivos capturarlos y meterlos a la cárcel sin ninguna negociación, pero la propaganda lo logró y metieron esa constituyente y mire dónde están hoy. Entonces pasemos a las reflexiones finales, mi coronel. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. Una de las ideas fantásticas del terrorista Carlos Pizarro, alias Carroloco, fue la del Batallón América. Alias Carroloco estudió en la Universidad Javeriana, jesuita, de Bogotá, donde muchos jóvenes de la clase alta y por ello privilegiados socialmente se han educado. Infortunadamente, también adoctrinados en las ideas revolucionarias de los jesuitas, quienes desde los años de la colonia han querido usar el camino de la docencia para ser una alternativa de poder político en la nación, combinando las ideas del cielo con las ideas del suelo. Para ello, han combinado conceptos religiosos con ideologías terrenales y como han tenido también una considerable riqueza, han utilizado esa fortaleza para oponerse a muchos proyectos del gobierno, aprovechando el servicio docente para adoctrinar en ideologías socialistas y comunistas a gran parte de nuestra juventud. Carlos Pizarro y sus hermanos han sido la demostración de esa formación humana recibida por muchos alumnos universitarios en los claustros religiosos de los jesuitas, hasta el punto que han llegado a tomar las armas contra el gobierno, donde, y con ello, causando muchas muertes y sufrimientos al pueblo colombiano. El episodio del día de hoy demuestra la forma de cómo el M-19 ha ocasionado muchos crímenes en forma inútil, puesto que de haber sido indultado demostró que no tenían un programa de gobierno realmente de beneficio social, sino que simplemente era una pandilla impulsada y motivada por elemental inconformidad y odio social. Después de haber sido obligados a la incorporación a la vida civil y a la dejación de armas por parte de nuestras Fuerzas Armadas, algunos han ocupado cargos públicos, pero sin mayor éxito en el logro de una mejor calidad de vida para los colombianos. Y por el contrario, cometiendo grandes desaciertos tanto en el manejo administrativo como fiscal, económico y material del Estado. Esta lección histórica es un valioso ejemplo de cómo la vida de las armas, la violencia y el terrorismo y la destrucción de vidas humanas no es el camino para lograr el progreso y el desarrollo y mucho menos la felicidad de la nación. Y que por lo tanto no es una alternativa de mejor modo de vida para las futuras generaciones en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Y a ese comentario tan preciso que hay usted, le agregaría yo un detalle, el hecho de la vulneración de todos los derechos y el maltrato de la niñez con crímenes tan graves como los que cometió Pizarro, primero con ese niño que dejó a que una pierna de le gangrenara tirado en el monte, y segundo, cuando él mismo ordenó fusilar a un muchacho, a un niño, porque se comió un pedazo de panela y apareció un encapuchado que nada raro fuera el mismo, que estaba encapuchado porque no lo distinguieran los otros, y le pegó un tiro en la cabeza a la víctima. Entonces, son hechos de resaltar lo mismo que relata la terrorista ecuatoriana y el terrorista peruano, de cuál es la realidad de estas guerrillas que mienten de sus supuestos proyectos, mienten reclutando a la gente, mienten teniéndola adentro y en la vida civil mienten de sus verdaderos propósitos y acciones. Llegamos al final, les informamos que
Durante la semana mayor tendremos un receso de actividades, pero que el lunes de Pascua reiniciaremos nuevamente con los programas de la memoria histórica para continuar actualizando a nuestros compatriotas y al mundo de la realidad que no se ha querido reconstruir por quienes hacen eh, la memoria histórica y quienes construyen supuestas comisiones de la verdad que no tienen sino un solo propósito: enmascararle a los delincuentes lo que han hecho y trasladar las responsabilidades al Estado colombiano. Feliz día para todos y los dejamos con nuestro mensaje institucional. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde con el programa diario, en el cual estaremos haciendo una reconstrucción de lo que fue el gobierno del señor López Miquelsen, 1974-1978, a cargo del historiador Eduardo Patiño. Buen día para todos y que Dios nos siga protegiendo.